Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariel Villarreal González. El objetivo de esta evidencia será el presentar un trabajo de investigación de las principales características de dos sistemas educativos y sus repercusiones en la sociedad. Los sistemas educativos que seleccioné son los siguientes. Feminización de la educación superior en México de 1970 al 2006 y la Constitución de 1917, el artículo 3, la educación laica, obligatoria y gratuita. Estas son las principales características y elementos del sistema de feminización de la educación superior en México. Desde el establecimiento de la moderna y contemporánea Universidad Mexicana en 1940, la matrícula comenzó a aumentar de manera exponencial. Sin embargo, este crecimiento fue desigual no solo en cuanto a la distribución por origen de clase social, sino también por género. Hasta antes de 1970, la presencia de las mujeres era proporcionalmente menor a la de los hombres, debido a que los roles de género establecen como funciones primordiales o únicas de las mujeres el ser madre, esposa y o ama de casa, identificándolas con lo emocional y lo afectivo. Esto ha limitado su posibilidad de acceder a la educación superior, un medio en donde los hombres eran los principales actores, ya que en este contexto el rol masculino imputa a ellos el papel de proveedores económicos, vinculando la educación superior con el desarrollo económico. Entonces resultaba culturalmente innecesario que las mujeres acudieran a la educación superior. Se puede mencionar como ejemplo aplicado a la práctica docente que en la actualidad tenemos profesores titulados de ambos géneros. Con datos obtenidos al INEGI, al finalizar el 2014, había en el país 1.599.727 ocupados como docentes. De cada 100 de estos ocupados, 62 son mujeres y 38 son hombres. En cuanto al currículo oculto, se puede decir que este sistema vino a revolucionar la manera de pensar de la sociedad, para ser más inclusivos con el género femenino y dejar a un lado la idea de que las mujeres solo deben de jugar el papel de amas de casa. Actualmente podemos ver en trabajos formales y de oficinas una participación casi igualitaria de género. Asimismo, se puede argumentar que en México ya hemos tenido a 2 candidatas para la presidencia de la República y muchas otras mujeres ocupan cargos públicos que en décadas anteriores difícilmente pudieran haberlo logrado. A continuación se presentan las principales características y elementos del sistema de la Constitución de 1917, el artículo 3, la educación laica, obligatoria y gratuita. La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por la que grupos y caudillos en varios centros del país lucharon en 1910. Para cumplir esas exigencias sociales, se redactó la Constitución de 1917, en donde el artículo 3 constitucional se impuso haciendo la educación obligatoria, laica y gratuita. Ante esta reforma, el Estado debe ofrecer calidad en la educación obligatoria, asimismo contar con los materiales y métodos educativos, infraestructura adecuada y de idoneidad de los docentes y los directivos, para que así se garantice un máximo logro de aprendizaje en los alumnos. Como ejemplos aplicados a la práctica docente, se puede argumentar que gracias a esta reforma, el número de maestros se pudo incrementar de manera importante. En la educación básica, México cuenta con 90.446 primarias públicas, con 13.304.734 alumnos. Si bien la corrupción en el sistema mexicano en general ha provocado que no lleguen todos los recursos federales a las escuelas, la labor diaria de los docentes hace que millones de mexicanos tengamos la oportunidad de poder tener una educación básica y poder competir en un entorno globalizado. En cuanto al término laico, se refiere a desligar a la iglesia o religión de la educación pública. Si bien siguen existiendo escuelas privadas religiosas, se puede argumentar que en el México contemporáneo la iglesia ha perdido el poder político que en décadas pasadas sostenía. Considero a título personal que la educación debe de ser independiente de la religión de cada persona. En cuanto al currículo oculto del artículo 3 constitucional, voy a enfatizar una frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Una persona educada tendrá mayores posibilidades de destacar en la sociedad. El hecho de que exista una educación gratuita en México nos hace más competitivos a nivel mundial.
A continuación les presento un comparativo entre ambos sistemas con la intención de hacer observas de cómo repercutieron en nuestra sociedad. Como ya lo había mencionado, la inclusión de género femenino en el sistema educativo vino a cambiar la manera de pensar del mexicano. Ahora bien, eso tal vez no pudo haberse logrado sin los esfuerzos de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917. Ambos sistemas vinieron a reforzar la educación en el México del siglo XX y claramente han hecho un cambio tangible en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad mejor educada y con inclusión de género. Se puede argumentar que somos una potencia en desarrollo y gracias a esto muchos mexicanos y mexicanas pueden competir a nivel mundial en distintas disciplinas de trabajo. Por lo tanto, lo anterior, considero que la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 fue la etapa fundamental en la historia de la educación en México, ya que se pusieron las bases de lo que hoy conocemos como sistema educativo mexicano, impulsado por el Estado a través de instituciones como la SEP, Secretaría de Educación Pública. Destacando también la inclusión de género femenino en la educación superior, que ha permitido que mujeres como Andrea Cruz Hernández, primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora en la historia del país, Silvia Torres Castilleja, primera mujer mexicana doctora en astronomía, Matilde Montoya, primera mujer mexicana en obtener el grado de médico, fueran pioneras y abrieran camino para que muchas otras mexicanas con educación superior pudieran tener las mismas oportunidades que el género masculino. Por lo último, realizaré una propuesta del sistema educativo ideal. En este caso tomaré la educación básica o primaria como ejemplo. Considero que la educación básica debe seguir siendo obligatoria, laica y gratuita. No obstante, hay que hacer ciertas mejoras, ya que se están considerando en el nuevo modelo educativo 2018. Creo que la educación básica debe tener los siguientes aspectos. Cultura en general, no solo en matemáticas, ciencias e historia, incluyendo el arte desde la educación básica. Salud y condiciones básicas para la escuela. Una escuela en malas condiciones, con mala ventilación o sin piso de cemento podrían provocar enfermedades a los alumnos y afectar en su desempeño académico. Inclusión y equidad. Como ya se ha mencionado anteriormente en esta investigación, la inclusión de género debe ser determinante para seguir cambiando la manera de pensar de la sociedad mexicana. Estrategia Nacional de Inglés y otros idiomas. Dado que vivimos en un entorno globalizado, el aprender únicamente español dejará en desventaja a gran parte de los alumnos de educación básica. ¿Y por qué enfocarnos solo en inglés si se puede observar que otros países se están convirtiendo en potencias como por ejemplo China, Alemania, Japón, Corea del Sur, etc.? Como conclusión, creo que si adoptamos las medidas antes mencionadas, podemos tener un México mejor educado y capaz de competir a nivel mundial y sin distinción de género. Gracias.